Hola con todos, mi nombre es Christopher Soria, estudiante de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional perteneciente al paralelo GR2. El experimento a tratar el día de hoy es movimiento armónico simple, más conocido como MAS. Como primer punto tenemos los objetivos. Objetivos general. Analizar e interpretar el comportamiento del movimiento armónico simple por medio de la experiencia. Objetivos específicos. Analizar e interpretar en práctica el movimiento oscilatorio, identificando las características principales del mismo. Identificar un movimiento periódico. Identificar las principales características físicas del movimiento periódico. Identificar diferentes fenómenos físicos que cumplen con el movimiento armónico simple. Identificar las causas del movimiento armónico simple. Como segundo punto tenemos unos pequeños conceptos del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple nos dice que describe a una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Oscilaciones y vibraciones. Decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de la fuerza restauradora. Aquí como podemos ver está en una fuerza de equilibrio, aquí se está comprimiendo el resorte y acá se está elongando el resorte. Aquí se está llegando a su estado inicial, acá está igualmente llegando a su estado inicial de la elongación. El periodo T nos dice que el tiempo que tarda al cumplirse una oscilación completa, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. La frecuencia se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Su unidad de medida en el sistema internacional son los hercios. Como tercer punto tenemos los tipos de vibraciones, oscilaciones libres. Cuando sobre el cuerpo no actúa fuerzas disipativas, el cuerpo no se detiene, oscila independientemente al no haber una fuerza que contrarreste el efecto de la fuerza restauradora. Oscilaciones amortiguadas, cuando actúa una fuerza disipada, como por ejemplo la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, que acaba por hacer las oscilaciones desaparezcan. El cuerpo acabará retornando a su posición de equilibrio. El movimiento armónico simple y sus características. Una partícula o un sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto al punto de equilibrio. Que como podemos ver tenemos la fórmula de la fuerza restauradora es igual a la constante de la fuerza restauradora por la posición que se encuentra el, la partícula. Aquí como podemos ver tenemos un pequeño ejemplo. Aquí está la posición que está yendo la partícula desde su posición inicial, lo cual se está elongando, y lo cual aquí tenemos en el punto de equilibrio. Y acá está, tiene una fuerza restauradora o recuperadora. Como cuarto punto tenemos puntos de la vibración. El cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. El periodo es el movimiento que se repite a cada cierto tiempo y se denomina con letra T mayúscula, es decir, que el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinéticas y dinámicas. Se describe mediante una función sinuosa, seno o coseno. Independientemente, la posición es igual a la amplitud que vamos a estudiar posteriormente por el coseno, por la velocidad angular, por el tiempo, por el ángulo de la fase. Una partícula, un sistema que se mueve con movimiento armónico simple, se denomina oscilatorio armónico. Aquí, como podemos ver, tenemos unas pequeñas conceptos sobre las magnitudes del movimiento armónico simple. La elongación está representada por X, representa la posición de la partícula que oscila en un determinado tiempo, con la separación respecto al punto de equilibrio. La amplitud es la elongación máxima. Su medida es el metro. La frecuencia es el número de oscilaciones de vibraciones. El periodo, el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación. La fase es el movimiento en cualquier instante. Corresponde al valor de la fase es igual a la velocidad angular por tiempo por la fase inicial. Se trata del ángulo que está representando el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida son los radianes. Cuando se produce una oscilación completa, la fase aumenta a 2 pi radianes. El cuerpo vuelve a su posición de elongación de posición final. Esto es debido a que el coseno de la fase es igual al coseno por la fase por 2pi, más 2pi, perdón. Sexto, tenemos la fase inicial representada por el ángulo que inicia la vibración, es decir, cuando está en un instante t, es igual a 0. La frecuencia angular o velocidad angular representada por la velocidad
de cambio de fase del movimiento. Se trata del número de periodos comprendidos en 2 pi segundos. Su unidad de medida internacional es radianes sobre segundo y está representada por W es igual a 2 pi por el periodo. Como quinto punto tenemos conceptos de los péndulos simples. En este caso voy a utilizar estos pequeños conceptos para la experimentación que hice con una partícula que está sostenida sobre un péndulo. Como primer punto tenemos un péndulo. Un péndulo simple es una masa puntual M suspendida verticalmente mediante un cuerpo o hilo inextensible de masa depreciable y longitud. ¿Cómo se comportan los péndulos? Cuando el péndulo se encuentra en reposo en vertical permanece en equilibrio ya que la fuerza y el peso se contrarrestan por la tensión de la cuerda. Aquí como podemos ver el péndulo está en equilibrio y en este caso no va a estar en equilibrio porque va a cumplir oscilaciones. Aquí como podemos ver en este pequeño gráfico tenemos cómo se va a llevar a cabo la ley del péndulo. Con el péndulo simple aquí como se está moviendo con oscilaciones con la masa de ese péndulo. Como últimos pasos tenemos el péndulo simple como oscilador armónico. El péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas. La fuerza restauradora es el componente tangencial del peso. El valor del peso tangencial y la aceleración del péndulo es proporcional al desplazamiento, pero de sentido contrario, con la expresión aceleración es igual a la menos la gravedad por la longitud del péndulo por la posición del péndulo. El periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por el punto en el mismo sentido. También se define como el tiempo que tarda en hacer la oscilación completa. Su valor viene determinado por t es igual a 2 pi por raíz de L sobre G, que L es la longitud del péndulo. Ahora voy a llevar a cabo la experimentación que realicé con este pequeño experimento. Primero ubicaríamos las fuerzas que ejerce el péndulo con un diagrama de cuerpo libre. Aquí como podemos ver tenemos al cuerpo. Aquí como podemos ver tenemos el eje tangencial. Aquí va a estar el peso tangencial, la normal. La normal va a estar aquí en la longitud de la cuerda y asimismo a su vez va a estar la tensión. Aquí como podemos ver tenemos un eje coordenado. Aquí como podemos ver tenemos el peso normal y aquí tenemos el peso que está ubicado en la mitad del centro de gravedad de la partícula. Aquí como podemos ver tenemos el ángulo que a esto a su vez da por las funciones trigonométricas que hemos estudiado. Aquí como podemos ver tenemos el peso normal, el peso tangencial. Ecuaciones necesarias para el péndulo que voy a utilizar es T es igual a 2 pi por raíz de L sobre G. Aquí como podemos ver tenemos otro pequeño gráfico donde el péndulo está en equilibrio. Y acá en este caso está oscilando el péndulo. Aquí como podemos ver tenemos la normal y el peso. Solo están actuando estas dos fórmulas. Como podemos ver aquí están interactuando en estos dos gráficos. Para calcular lo que necesito es un péndulo simple tiene un periodo de 5 segundos. Calcular la longitud del péndulo. Primero vamos a calcular la longitud del péndulo, la frecuencia la frecuencia con lo que se mueve el péndulo y la velocidad angular del péndulo. Como primer punto, descomponemos la ecuación. 5 es igual a 2 pi por raíz de L sobre G. L es igual a la G, que es la gravedad, por el periodo al cuadrado por 4 pi al cuadrado. L es igual a 9,8 por 5 segundos al cuadrado por 4 pi al cuadrado. La longitud del péndulo nos va a dar a 6,21 metros. Como segundo punto tenemos la frecuencia para ángulos que sean cero, que sean mayores o iguales a cero. Sustituimos la ecuación 1 y en 2. Periodo es igual a 2 pi por la raíz de L sobre G. Sustituimos F, la frecuencia es igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de L sobre G y la frecuencia nos da 0,19 Hz. El periodo es igual a 2 pi por la velocidad angular
que estas fórmulas ya hemos estudiado anteriormente en clase. W nos dice que nos da 1,25 rads sobre segundos. Aquí, como podemos ver, está el gráfico donde está utilizando la fórmula para el péndulo. Aquí, como podemos ver, la velocidad angular es igual a 5 rads sobre segundos. La longitud del péndulo es igual a 6,21 metros. Y frecuencia angular es igual a 19. Como ven, cómo se está oscilando el péndulo. Y por último paso tenemos de la experimentación que lo realicé para encontrar la posición del péndulo con tracker. Y como podemos ver, tenemos unas pequeñas gráficas. Por último tenemos las conclusiones. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el que la posición varía según su ecuación de tipo senoidal o consenoidal. Podemos imaginar que un movimiento armónico simple o una proyección de un movimiento circular uniforme. Este desfase nos indica la posición del cuerpo en el instante inicial. Finalmente se logró graficar en forma adecuada las cantidades físicas que han sido determinadas. Se logró comprender fórmulas de movimiento armónico simple por medio de un pequeño experimentación de un video. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.